Buenas tardes, compañeros y compañeras del taller de fotografía básica del Centro de Fomento Mariano Moreno. Bienvenidos a la clase número 15, en el que vemos la parte final de Photoshop. Espero la parte introductoria con los ajustes básicos y con algunas correcciones en cuanto de capas de ajuste les haya sido bastante fácil. Vamos a realizar para finalizar la clase realizamos una carpeta de estas, pero antes me parece importante ver algunas herramientas de selección de texto y otras que vamos a ir viendo. Así que bueno, arranco con las herramientas de selección para explicar un poco la teoría de capas y de edición no destructiva, comparándola con la edición destructiva. Así que voy a agarrar la siguiente foto. A modo de ejemplo elijo una bastante fácil para no alargar mucho la clase. Vemos un amanecer, una persona haciendo yoga, meditando o no sé qué estará haciendo, la verdad. Entonces, bueno, arranco. Primero voy a duplicar la capa con control J, duplico la capa en la zona de capas, voy a apagar la capa y voy a utilizar las herramientas de selección. Primero voy a utilizar la herramienta de selección rápida o la varita mágica, por ejemplo. Con la varita mágica ya la incluí. Me faltó agregar esta parte. Si yo selecciono ahí en el lugar en donde están las herramientas o los seteos básicos de la herramienta de selección, tengo que agregar, que voy a agregar, tengo que ajustar, que voy a agregar más capas, perdón, más áreas de selección, voy a restar áreas de selección o voy a fusionar áreas de selección. Entonces le voy a dar control Z, si resto elementos de selección, pues voy a restarlos. Si voy a fusionar elementos de selección, sería fusionar con unos y otros. Por ahí esto se entiende mucho más con otro tipo de herramientas. Vuelvo un poco atrás con control D, deselecciono. Por ejemplo, vamos a ver, voy primero selección rectangular, voy a seleccionar esta parte, voy a aumentarle, voy a sumar áreas de selección. Entonces sumo un área de selección, voy a restar un área, supongamos esta de acá, y voy a fusionar áreas de selección, por ejemplo esta, y me queda fusionado el área de intersección entre ambas áreas de selección. Perfecto. Una vez establecido esto, aprovecho y explico, tengo herramientas de selección elípticas. Por ejemplo, esta puedo seleccionar el sol. Si aprieto la tecla Shift, hace un círculo perfecto. Luego lo podría mover y ubicar en otra área. Obviamente, como está seleccionado, no tengo un fondo abajo y lo tengo en sumar sumar áreas de selección. Me voy con control Z. Con control de selecciono, tengo de vuelta la herramienta elíptica de selección, aprieto Shift y tengo un círculo casi del tamaño del sol. Puedo moverlo un poco con el teclado. Le voy a dar un poco de feather, por ejemplo, de suavizado, y tengo una herramienta que es seleccionar y mascarear. Esta herramienta me permite tener un control mucho más grande sobre las áreas de selección. Voy a bajarle un poco a la opacidad, voy a aumentarle un radio a mi selección. Puedo incluso invertir mi área de selección, puedo cambiarle el color. Bueno, supongamos que sea un amarillito por acá, mascarar áreas o trabajar sobre el área seleccionada. En ese caso el amarillo no me sirve de mucho porque el sol es amarillo, lo voy a poner en azul. Perfecto, tengo mi área de selección que se corresponde al círculo azul. Voy a aumentar un poco el radio para hacerlo más grande, la suavidad, el feather, que el feather es un poco que los bordes queden un poco suavizados al recortar y no quede tan fuerte ni tan duro. Voy a aumentar el contraste. Si aumento mucho el contraste, vemos que el círculo se hace mucho más grande. Y con este puedo hacerlo o más chico, contraer el área de selección o aumentar un poco mi área de selección. Supongamos que la tengo terminada, le daría OK y con un simple control J duplicaría esa área. Supongamos control J, me aparece algo sin fondo, pero tengo el sol seleccionado. Vamos a ver cómo podemos incorporar esto
a otra forma de trabajo. Perfecto, voy a eliminar esta capa, la arrastro al tachito de basura o simplemente la suprimo. Enciendo mi capa. Voy a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Voy a utilizar, perdón, la herramienta de selección rápida. Ya vimos la varita mágica que trabaja por selección de compatibilidad y cercanía de colores. Vemos la selección rápida que a medida que voy seleccionando va incorporando áreas muy similares. Y tengo ya incorporado esta selección. Vemos dentro de la figura siluetada, la figura negra, aparecen áreas que no me sirven. Si yo aprieto Control J y veo cómo me quedó la selección, quedaron estas áreas. Perfecto. Voy a seleccionar de vuelta herramienta de selección rápida, suprimo, porque no me interesa esta parte, luego suprimo y tengo ya un archivo con transparencias. Solo me quedaría, ya una vez que reste la figura, traer otro fondo. Voy a buscar un fondo que tengo por acá. Lo traigo, lo tiro a mi área de trabajo. Voy a hacer un poco más pequeño. Y lo acomodo de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Por el orden de capas, si altera el resultado, en este caso lo tiré en la capa de arriba, me tapa lo que está inmediatamente inferior. Para que me quede el montaje, estaría por acá más o menos. Ahora, puedo seguir trabajando un poco más esto. Si vemos la figura, vemos la imagen original, hay cierto desenfoque en el fondo. Voy a aplicar una capa de desenfoque, perdón, un efecto de desenfoque, un filtro. Podría ir a filtro, seleccionando siempre la capa de fondo, que es la puesta del sol. Voy a desenfoque, voy a blur, voy a desenfoque gaussiano y podría desenfocar un poco mi imagen. Le voy a dar quizás un poquito más, un 5. Y tengo mi imagen. Puedo seguir trabajando, puedo ponerle incluso unas capas de ajuste, modificando un poco el color, el tono, la saturación, en caso de que así gusten. Lo vimos en la clase anterior. Esa sería la primera forma de hacer un fotomontaje. Sería como la forma más intuitiva, pero es la forma más destructiva que existe, porque si yo apago esta capa, hubo una pérdida de información. Vemos la imagen original, tenemos el mar, el amanecer, el atardecer, y esa información no está. Es decir, si yo trabajo de esta forma, en la que hice este montaje, pierdo información. Lo voy a poner en un grupo. Voy a poner grupo 1. Voy a poner edición destructiva. Destructiva. Y voy a incorporar, voy a lanzar mis capas dentro del grupo. Y tengo la primera edición. Vamos a ver cómo sería una edición no destructiva haciendo el mismo ejemplo. Perfecto. Activo mi foto. Voy a usar de vuelta la selección rápida, pero para este caso voy a utilizar una máscara, seleccionando siempre la capa sobre la que voy a trabajar. Creo una capa. Voy a utilizar de vuelta la selección rápida. Bien, voy acá. Como lo tengo en agregar, en sumar áreas de selección, por ejemplo, si sumo el sol, me selecciono el sol, voy a dar control Z. Con la tecla Alt cumpliría la función de restar áreas de selección. Se pasa automáticamente a restar áreas. Perfecto. Bien, tengo mi selección terminada. Puedo incluso refinarla un poco más con la herramienta que vimos al principio. En este caso me sirve que sea un poco más bien rojo. Mucho más rojo. Acá. Bien. El área seleccionada es la que está pintada de rojo. Si le bajo la opacidad o la puedo aumentar. Voy a aumentar un poco más. Voy a darle un poquito de radio, no mucho. La idea no es que se expanda tanto y tome colores de este amanecer o del mar. Voy a suavizarle un poquito de feather y contraste. Ya con eso tengo mi área de selección perfecta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar el pincel cuyo atajo sería la B. Perfecto. Lo voy a poner en color negro. Está.
y voy a empezar a pintar. Digamos, si yo pinto esta zona con negro, vemos que la máscara se pintó la figura. La información sigue estando. Por ejemplo, si yo me paso al color blanco y vuelvo y pinto, la información sigue estando. Es decir, puedo trabajar las áreas que yo preciso de una imagen sin que haya pérdida de información. Pero como yo necesito el fondo, tengo que invertir la capa. Entonces con Control, Shift y invierto el área seleccionada. Vemos que mi pincel está un poco grande. Si yo aprieto la tecla Alt y me voy la tecla Alt y el clic derecho, perdón, y me voy hacia la derecha o a la izquierda, lo hago más grande. Si voy arriba, lo hago más difuso. Si voy hacia abajo, lo hago mucho más duro. Perfecto. Como la selección es bastante fácil, no necesito un pincel pequeño y ser muy preciso, lo voy a dejar bastante grande y voy a empezar a pintar con negro la parte que yo no preciso. Voy a borrar de alguna manera el fondo. Recordemos que la información sigue estando. Si yo cambio a el color blanco y pinto, la información está. Con negro borro, con blanco pinto. Perdón, vuelvo y le doy la información que está debajo. De alguna manera revelo la información que está debajo de la máscara de selección. Perfecto, ya tengo esta parte terminada. Puedo darle incluso control D. Acá me quedó. No. Control Z, acá me quedó una pequeña imagen, un pequeño cuadrito. Bueno, voy a darle control D y podría utilizar la goma de borrar. Está muy grande mi pincel de borrado. Lo voy a hacer mucho más duro y pequeñito. Y podría borrar fácilmente esta parte, pero alteraría la máscara que hice. Es decir, en blanco, lo borro un poco. Listo. Control 0, la imagen toma el tamaño de mi pantalla y puedo ya poner de vuelta el fondo que había elegido. Como lo puse arriba de la capa sobre la que estoy trabajando, recordemos que Photoshop lo que hace es que una capa superior tapa inmediatamente la inferior, entonces lo pongo debajo de la capa que estoy trabajando, tengo el fondo y con Control T puedo modificar, que sería lo mismo que ir a imagen, acá, edición, transformar, y lo puedo poner más grande, o Free Transform, que sería Control T, y puedo empezar a modificar la imagen o transformación libre. Perfecto, lo pongo acá. Uy, me fui muy al carajo. Y la puedo modificar hacia un lado. Supongamos que quiera que el sol quede acá arriba o en esta zona. Agrando mucho más la imagen. Control 0 y modifico de acuerdo a los intereses estéticos que yo precise para mi montaje. Le puedo dar Enter, quedó la imagen, Control 0. Y recordemos que le habíamos puesto un filtro. En este caso voy a filtro, desenfoque gaussiano, y le puedo dar un filtro de 5 es mucho, voy a dar un filtro de 3. Perfecto, que apenas se note. Entonces, como hemos visto, las herramientas de selección también me sirve incluso para trabajar imágenes con transparencia. Por ejemplo, voy a apagar esta sería la, bueno, antes vuelvo un poquito atrás, esta sería una forma de trabajo no destructivo. Si yo, vuelvo, insisto, apago mi fondo, pinto con blanco, revelo, selecciono el área de trabajo, me voy al pincel, el atajo es B, empiezo a pintar, el fondo sigue estando, la información no se pierde en el trabajo de esta forma. Supongamos que yo quiera exportar esto como un PDF o que vaya a ser un trabajo gráfico y esto sea un auto, simplemente un auto, supongamos que sea un auto, y voy a hacer un montaje y quiero llevar de una imagen a la otra. Es muy simple, sería archivo, guardar como, y guardaría como formato PNG. Voy a formato PNG, silueta 01. Voy a mi carpeta donde está guardada esta selección
y tengo la imagen con transparencia que la puedo usar y arrastrar y llevar a utilizar otro archivo de Photoshop que va a respetar esta transparencia que hemos realizado a base de selecciones. Bueno, este sería como el primer ejemplo. Luego necesitamos otro tipo de trabajos. Vamos a realizar la carpeta. Voy a trabajar con un archivo nuevo. Estamos hablando de un archivo en formato A3. Lo puedo buscar. Incluso si yo voy a imprimir, por ejemplo, me aparece el formato A3. Lo elijo apaisado y creo la imagen. Lo primero que necesito es establecer el centro de mi lienzo, donde está el centro tanto en horizontal como en vertical. Voy a View o a Vista, voy a Nueva Guía y le puedo poner en vertical un 50%. Vemos que automáticamente me crea una línea en el centro vertical del lienzo que estoy trabajando. Voy de vuelta a Nueva Guía y le puedo decir que me cree una al 50% en horizontal. Ya establecí el centro de mi imagen. Ahora voy a trabajar con las herramientas de rectángulo, con las formas. Voy a utilizar el cuadrado. Perfecto. Tengo un rectángulo, hasta ahora he sido bastante preciso en los márgenes de mi imagen. No se nota porque está hecho con color blanco, pero tengo el siguiente. Tengo que lo puedo utilizar como forma, como camino, como píxeles. Vamos a utilizar formas. Voy a utilizar un relleno. No me interesa utilizar relleno porque no lo preciso. En este caso lo desactivo. Pero sí me interesa utilizar la herramienta de bordes. Perfecto. Vemos que no me aparece nada hasta ahora porque tengo un lienzo muy grande y no tengo tiene poco espesor ese borde. Si yo lo hago mucho más grande, se va adquiriendo otro grosor y le puedo incluso cambiar el color a, supongamos, este cremita que está acá. Puedo incluso cambiar la forma del marco, puedo hacer con puntos o puedo incluso agregar otras. Lo necesito como línea. Perfecto, esta es una forma de crear el marco, pero necesitaríamos ser más precisos. Voy a eliminarlo, selecciono la capa, la elimino y necesito crear unas reglas que me permitan ser más preciso para que a la hora de imprimir me quede mucho más prolijo el trabajo. Entonces voy a lo mismo, nueva guía, y le voy a poner un 95% en horizontal. Acá puse un asterisco. 95% en horizontal. Perfecto. Voy a crear otra que sea 5%. Y lo mismo para los bordes, para los lados verticales. Verticales voy a poner un 95%. Y voy a poner un 5% de este lado. Perfecto, ya tengo mis bordes establecidos. Me va a quedar mucho más simétrico. Voy a cambiar, voy a utilizar la herramienta de cuadro, pero ya sé que la voy a utilizar sin un relleno. Voy a utilizar el borde y lo voy a poner de color naranja. Lo voy a hacer a, no sé, 10 píxeles, por ejemplo. Perfecto. Creé el cuadro, 10 píxeles todavía sigue siendo poco. Puedo incluso hacerlo mucho. Es demasiado. Bien. Ahí me parece que está bastante bien. Voy a crear otro. En este caso voy a decirle darle la instrucción a Photoshop que ponga una nueva regla a un 8%, a un 10%. Para no complicarnos, 10%. Lo mismo de este lado. Sería un 90%. Lo mismo en formato horizontal, un 90%. Lo mismo si arrastro de abajo hacia acá, puedo acomodar las reglas. Con control R las reglas desaparecen, con control R de vuelta aparecen.
Me falta una guía más que sería un 10% en horizontal. Tengo el segundo cuadro, voy a utilizar la herramienta cuadrado también. Y voy a utilizar este borde un poco más pequeño. Voy a utilizar un 50%, un poco más pequeño, un 40%. Perfecto. Tengo ya mi... Creé otro borde, este no me sirve. Bien, selecciono y le voy a dar un 40% de espesor. Bien. Ahora necesitaría empezar a trabajar un poco con texto. Bien, esto no lo necesito. Bueno, antes de trabajar con el texto necesitaría, no sé, es una carpeta de fútbol que estoy pensando, no tengo fotos de equipos, pero necesito, suponer, torneo X de tal lugar. Bien, tengo la imagen de la copa que voy a usar y a seleccionar, lo selecciono por color, selecciono el negro, si seleccionara el dorado, vemos que la copa se selecciona, voy a seleccionar el color negro, le voy a dar un OK. En este caso no me selecciono incluso parte de la copa que tiene áreas oscuras. Le voy a dar Control Shift I para invertir la imagen y voy a sumar áreas de selección. Voy a sumar estas de acá, es decir, el interior de la copa. Acá me fui mucho. Bien. Bien, creo que está seleccionada, salvo acá que podría restar esta parte de los rayos. Voy con Alt y voy borrando esa área de selección. La puedo perfeccionar con seleccionar máscara. En este caso no lo voy a hacer. Aprieto simplemente Control J y ya tengo mi imagen con transparencia. La arrastro, me la llevo al documento que estoy trabajando y tengo tengo ya mis capas, es decir, tengo dos rectángulos. Tengo el lienzo, rectángulo exterior, más interior y tengo la copa. Acordémonos que si aprieto Control T puedo modificar mi imagen, hacerla más grande, más pequeña. Voy a ubicarla en el centro de mi imagen. Bien, le doy clic en aceptar. Ya tengo esta imagen y voy a trabajar ahora con texto. Puedo trabajar con texto en horizontal, texto en vertical y también puedo darle algunas formas. Voy a utilizar texto horizontal, voy a poner Copa Libertadores de Ensenada. Bien, tengo el texto, lo puedo dejar acá, pero la idea es trabajarlo y que nos quede como si fuera un arco de esta zona. Selecciono mi texto, le puedo cambiar la tipografía, puedo ir bajando de una tipografía a otra, incluso pueden buscar la tipografía que utilizará el torneo de, no sé, en este caso fue la Copa Libertadores. La pueden buscar, la pueden descargar, la instalan y podían trabajar con ella. Le pueden agrandar un poco más. Copa Libertadores de Ensenada. Bien, ya la tengo. Bien, perfecto. La selecciono de vuelta y me voy a trabajar con algunas herramientas de texto. El texto para modificar el aspecto que tiene. Lo puedo trabajar con arco, en arco hacia abajo, un arco hacia arriba, otro tipo de arcos, de formas. Por acá hay uno que es como un pescadito, ojo de pez, como si estuviéramos fotografiando con un ojo de pez. Y podemos, aparte de que lo tenemos, lo podemos modificar. Supongamos que tengo este, yo lo puedo curvar hacia arriba, lo puedo curvar hacia abajo, qué tanta curva le doy, qué distorsión le puedo dar hacia la derecha o la izquierda, y lo mismo en vertical. Le voy a dar control Z, control Z, control, perdón, le voy a dar 0,
Pasa que mi tableta gráfica también está configurada con control alt Z y me manda a los comandos que, de las propiedades de la tarjeta, por eso no me funciona el control alt Z y no lo he cambiado. Bien, si lo pongo en 0, no tengo nada, tengo el texto vertical, pero lo preciso en arco, entonces lo voy a agrandar un poco acá. Ahí me parece que está bien. Vuelvo a mi área de selección. Copa Libertadores de Ensenada. Le voy a poner, no sé, ahora se me ocurre acá abajo. Torneo local 2020. Lo centro y lo pongo en esta zona. Este sería trabajar con texto, con deformación de texto. Lo mismo pueden usarlo con texto en vertical. Sin embargo, me parece importante tener algunas herramientas y también algún orden. Perfecto. Voy a poner los textos en un grupo. Creo un grupo en la carpetita. Doble clic. Le voy a poner textos. Así todo texto que yo haga lo voy arrojando a la carpeta textos. Bien. Tengo la copa. Acá la puedo prender. La puedo apagar. La Copa Libertadores de Ensenada y le voy a agregar un efecto de sombras. Para eso me voy a efecto FX acá en la parte inferior derecha de la pantalla, la cliqueo y tengo un montón de efectos. Para lo que vamos a realizar utilizamos Drop Shadow, o sería sombra, y vamos a ver qué efecto me da. Le voy a aplicar sombra a la copa. Entonces en ese caso voy a hacer, a modo de ejemplo, una sombra bastante fuerte con alguna distancia como para que se note, y le puedo dar la dirección. En este caso aparecen estas partículas de acá porque no perfeccioné mi máscara y hubo áreas de selección que quedaron bastante notables. Me interesa la sombra en ese lugar, la puedo mover un poco, ahí me interesa que quede, le voy a dar un poco más de suavidad. Perfecto, menos distancia y en vez de normal. Bien, supongamos que mi copa hubiera quedado bastante bien seleccionada, hubiera trabajado mucho más en ella con mucho más esmero. La sombra me hubiera quedado sin estas zonas de acá arriba que vemos como que eran chispazos de luz en la imagen original. Si la vemos, tiene un poco de estas zonas, la hubiera perfeccionado un poco más. No lo hice. Si precisan las imágenes para practicar, me avisan, se las envío. Así que, bueno. Si yo apago el efecto, no tengo ninguna sombra, pero tengo todavía algunos chispacitos de luz en esta zona. Voy a activar la sombra y si la quiero modificar con doble clic, abro y modifico, abro el cuadro de diálogo de estilo de capa. En este caso es sombra y la voy a hacer un poquito más fuerte, que se note un poco más. El tamaño me parece bien. Le voy a sacar un poco el ruido. Si desactivo el preview no lo veo cómo está quedando. Y ahí me parece que está bien. Control 0 y ya tengo un poquito más, le falta un poco más, de opacidad a la capa. Perfecto. Si yo la apago, no veo la sombra. Acá despego la imagen un poco del fondo. La selección, vuelvo y les insisto, está muy mal hecha, la hice de forma rápida. Y lo mismo puedo hacer para los textos. Bien. Textos, pero también, bueno, así como lo hice en una capa individual, puedo aplicarle el mismo efecto a las imágenes o a las partes, ya sean formas, ya sean fotos, ya sean otro tipo de capas, texto. Le puedo aplicar el efecto en su conjunto. Voy acá, el mismo Drop Shadow, y me guardo los seteos que tenía anteriormente. Por concordancia, digamos, de imagen, voy a utilizar el mismo tipo de sombra que utilicé para la copa, voy a utilizarlo para las letras. En este caso lo dejo acá. Quizás le pueda bajar un poco de opacidad para que no sea más tenue. Bien.
Si apago el efecto, enciendo el efecto, lo despegué un poquito más del fondo. Bien. ¿Qué me puede estar faltando? Los jugadores en esta zona, porque es una carpeta que uno lo manda a imprimir a los estudios de revelado en formato A4, la doblas al medio y tienes la tapa, y en este caso sería la contratapa, y en la parte interna pueden ir las fotos. Voy a ver, voy a utilizar, no, antes de esto, voy a crear una capa, sean 3 jugadores, supongamos que sean 5 jugadores, ahora sí preciso una capa de formas, voy a utilizar una circular. Voy a crear un círculo con Shift, arrastro, me crea un círculo perfecto. En este caso sí preciso que tenga relleno, puedo apagar incluso, no es necesario apagarlo porque, bueno, en este caso el borde negro, el interior es del color naranja. Si apago el borde del stroke, no se ve. Y lo puedo activar y ponerle el mismo color de fondo. Esa decisión estética de lo que estén trabajando en el momento. Voy a duplicar mi círculo, control J, tengo otro acá, voy a correr este para que quepan. Es un equipo de 5 jugadores, supongamos. Control J, vuelvo y duplico mi capa. Vemos que Photoshop me ubica los elementos gráficos que estoy usando a las mismas distancias. En este caso lo voy a correr un poco más acá. Y vemos que Photoshop actúa como si tuviera un imancito y me ubica las figuras a la misma distancia una respecto a la otra. Incluso puedo correr un poco más y ahí estaría. Bien. Son 5 jugadores, entonces precisaría 5 círculos. Voy de vuelta a control J y otro control J más. Perdón, control Z, control J. Y tengo la imagen en esta zona. Tengo 4. Cliqueo para ponerlo acá. Control J y duplico mi imagen. Perfecto. Tengo las bases para colocar a mis 5 jugadores. Voy a apagarlas una a una. Voy a encender ya una. Tengo la primera. Bueno, voy a poner, no sé, imágenes de mi perrito cuando era pequeño. La pongo en esta zona. Tengo acá, la voy a hacer mucho más chiquitita. Y voy a ponerla sobre el primer, bueno, voy a aceptar, voy a ponerla sobre el primer círculo, que es el que está acá. Y con la tecla Alt voy a hacer que la imagen del perrito quede dentro del círculo que acabamos de crear. Ahí está el primero, incluso podría agrandarlo un poco más, como para que quede el círculo perfecto. Bien, ahí está, digamos, mi primer jugador. Le doy cliqueo y lo tengo. Si voy a la elipse, selecciono la herramienta de crear forma, yo le doy a mi stroke un poco más grande. Vamos a ver que este borde se va a hacer un poco más grande. Bueno, en este caso fue demasiado, ahí me parece que está bien, 25 y quedó. Si hacemos lo mismo con todas las demás imágenes, voy a dar control Z para que todas me queden perdón por la moto que está pasando desde hace rato, para que todas vayan quedando de acuerdo a cómo las vamos poniendo. Tengo el segundo círculo y voy a repetir la misma técnica que acabamos de hacer. Voy a poner otra foto de mi perrito, la pongo, perdón, cancelo, selecciono el segundo círculo, acabamos de crear la segunda forma, selecciono otra imagen, supongamos que son los jugadores, la hago más pequeña, un poquito más pequeña. Bien, y con
Alt, hago que la foto se adapte a la forma que he creado, es decir, al círculo. Primero acepto, luego cliqueo y tengo la forma. Ahora si quiero modificarla le puedo dar control T y la hago quizás un poco más pequeña, pero como quiero que ocupe la forma completa del círculo lo puedo dejar acá, lo puedo quizás reencuadrar un poquito, ahí quedó. Lo mismo para las otras imágenes. Tengo el círculo de acá abajo, voy a traer otra foto, en este caso, no sé, esta. La pongo acá, vemos que me ocupa toda la imagen, lo preciso ahí arriba, voy a clicar que sí, lo pongo arriba del círculo, lo mismo, la misma técnica, Alt, ya está contenida. Si selecciono la foto, le puedo dar control T para transformar y voy escalando mi imagen de acuerdo a la necesidad estética de lo que yo esté creando en ese momento. Perfecto, ahí me parece que está bastante bien. Acepto el otro círculo. A ver, cambiemos de jugador. En este caso ponemos una jugadora. Ponemos a Pili acá. Lo mismo, escalo mi imagen, le voy a dar a aceptar, la voy a poner arriba del círculo, cancelar con control B, perdón, cancelo, selecciono la herramienta de selección, para la redundancia, ubico la imagen de acuerdo a como quiero y la misma técnica, Alt, y me queda la máscara realizada. Con el teclado puedo moverlo, acomodarlo y encuadrarlo según mis necesidades. Voy por otra imagen, a ver, alguna que, no sé, esta. La traigo, repito la misma técnica, la cliqueo, acepto, pongo arriba, Alt, mascareo mi imagen, control T, la transformo. Si no se acuerdan del atajo, sería imagen, perdón, editar, transformación libre y puedo empezar a modificar y luego para un posterior reencuadre de la imagen según las necesidades que tengamos. Bien, ya terminé de crear las formas para mi equipo. Pueden ponerle los nombres en caso de que sean diferentes jugadores, corresponde ponerles ese nombre, perdón. Le pueden poner, no sé, acá abajo un texto que sea equipo 2020, vamos a ver, equipo 2020 categoría abajo canina, listo. Selecciono mi texto y vemos que lo puedo alinear a la derecha, a la izquierda, centrar, y tengo algunas propiedades que puedo modificar. Si vemos las imágenes, perdón, las letras se superponen unas a otras. Yo puedo generarle cierta separación acá, o la puedo hacer mucho más pequeño, o de forma automática. También puedo espaciar las letras, hacerlas más separadas, hacerlas mucho más juntas. También puedo poner 0, la puedo separar un poquito más y le voy a dar un poco de mayúscula para que quede más con negrita, perdón. Selecciono mi capa, perfecto, equipo 2020, lo mismo si le quieren dar sombra a los círculos, lo pueden hacer, lo mismo al texto. Voy a poner mi texto en la carpeta de texto, pero antes voy a crear una nueva carpeta, voy a poner círculos. Equipo categoría canina, ¿dónde está mi carpeta? Textos, no. Bueno, creo la carpeta, voy a ponerle doble clic, cambio el nombre, minúsculas. Círculos y voy a seleccionarlos todos.
lo pongo en la carpeta y la tengo completa. Ahora tengo mucho más espacio para trabajar, un poco más organizado. Si apago la carpeta, apago los grupos, lo cual me permite trabajar de forma organizada. Texto va en la carpeta de textos. Vemos que automáticamente lo puse en la carpeta de textos. Se le puso la sombra, se apagó la sombra. Vemos que no tienen. Le puedo aplicar sombra, digamos, a los círculos. Lo mismo drop shadow. Vemos, ya se sombreó esta parte. Incluso lo puedo hacer un poquito más fuerte como para que se note. Ya es demasiado, así suavecito. Y le puedo dar un poquito de suavizado. Bien. ¿Qué me faltaría? No sé, supongamos que sea una escuela, un torneo, le ponen el nombre del torneo, le ponen el nombre del equipo, categoría, esas cosas. Faltaría la firma como para que se hagan publicidad ustedes en sus trabajos. Bien, esto no lo necesito, si yo lo cierro y queda todavía en el archivo que estoy trabajando. Vemos más o menos cómo la creé yo. Perfecto. Bien. La firma. Necesitaría un nuevo archivo, supongamos que voy a crearlo en formato A4, ¿no? Puede ser incluso, no sé, 1000 por 1000, en formato cuadrado. Lo voy a crear. Precisaría una forma muy simple de hacer una firma, es un círculo. Bien, control 0. Selecciono mi imagen, la llevo al centro. Si quieren lo pueden hacer con reglas. Acuérdense, nueva guía, 50% en horizontal, 50% en vertical. Pero Photoshop automáticamente lo ubica en el centro. Es decir, yo lo muevo, ahí me ubica un centro, ahora lo muevo hacia el otro lado y me ubica otro centro. Ahí estaría centrada mi imagen. Selecciono la capa, selecciono la herramienta de formas y lo voy a crear en una especie de gris. No necesito el borde, lo apago. Bien, tengo el círculo creado, me faltaría crear las iniciales de mi texto. Ahora que lo pienso, el círculo está demasiado grande, lo voy a hacer más pequeño con Shift. Lo escalo un poco menos. De vuelta lo llevo al centro vertical de la imagen. Voy a crear un texto con las iniciales, voy a aplicar el cambio que acabo de realizar y voy a poner, en el caso de Duvernay Arboleda, selecciono la tipografía, está muy grande, lo voy a hacer un poco más pequeña, la voy a separar las letras un poco más, le puedo quitar la negrita y voy a buscar otra tipografía. En este caso están demasiado separadas, le voy a poner 0, la negrita no le funciona bastante bien y puedo ir deslizando de una tipografía a otra. Esta puede funcionar, la voy a dejar acá, incluso le puedo cambiar un poco el color, control 0, la voy a agrandar un poco más y la ubicaré acá. Ustedes tómense mucho más tiempo, trabajen con más cariño. Bien, ya le voy a cambiar el color, acepto el cambio, ahora de vuelta selecciono mi tipografía y le voy a cambiar a color blanco. Ya le pueden poner, no sé, un segundo texto. Elimino la capa que acabo de crear, voy a crear un segundo texto ahora sí. Le voy a poner Duvernay Arboleda, abajo pongo fotografía. Bien, acepto, voy a selecciono mi texto, ¿verdad? Selecciono mi texto, voy a cambiar el color a negro, voy a hacer la tipografía mucho más pequeña, no sé, un 72 por ahora, para trabajar y ver qué es lo que estoy realizando. Veo que me equivoqué, selecciono el texto de vuelta,
Duvernay Arboleda fotografía, la tipografía no me convence, selecciono el texto, me voy a una tipografía que tenga preinstalada, en este caso voy a utilizar en negrita, y la voy a hacer un poquito más grande. Puse una de más, y abajo podemos agregar el teléfono. Bien, supongamos que tengo mi logo terminado, le pueden agregar sombras, algo que nosotros ya hemos visto. Voy a apagar el fondo para que me quede como transparencia. Voy a sumar todas las capas. Tengo seleccionada la del nombre con el teléfono. Voy a seleccionar la parte de la D y la A, las iniciales, y el círculo. Si yo aprieto Control E, fusiono esto como si fuera una sola imagen. Ahora, ya que es una sola imagen, yo la apago. Antes eran 3 capas diferentes: el fondo, el círculo, la tipografía en blanco y la tipografía en negro. Ahora la arrastro, me la llevo y lo pongo en mi documento. Es demasiado grande, está bueno crear documentos bastante grandes, cosas que nos sirvan para realizar gráficas y no tengamos problema con el tamaño. Acá me equivoco, voy a Shift y hago más pequeña mi firma. Bien, la tengo acá, Control 0, la centro, creo que todavía sigue siendo mucho más grande. Acá está. Bien, en el centro le puedo bajar un poquitito la opacidad y tendría mi carpeta, acepto, y tendría mi carpeta terminada. Ahora, puedo guardar el archivo PSD, que sería fácilmente Control Shift S, y enviarlo a imprimir, o guardarlo en JPG. Entonces con Control Shift S lo puedo guardar como un documento de Photoshop, como una foto JPG. Lo estoy trabajando en esta carpeta. Voy a ponerlo acá. Bien, voy a guardarlo como la carpeta en la calidad máxima, y voy a ver cómo quedó mi carpeta. Quedó como un JPG, lo puedo mandar a imprimir en un estudio de revelado y trabajarlo y entregarlo. Ahora les voy a dar algunos tips sobre cómo podemos realizar la carpeta, trabajar las fotos que van en el interior de la carpeta, perdón. Otra forma es guardarlo en PDF. Entonces en este caso iría a archivo, voy a automático, no sé si en español cómo estaría, creo que es automatizar o automático, pero es acá, automate. Voy a PDF, presentación, y acá se me abre la ventana de diálogo en el que yo le voy a agregar los archivos que están abiertos. Como tengo 3 archivos, tengo una que dice carpeta fútbol, uno que dice sin título 1 y sin título 2. La carpeta es sin título 1, en este caso fútbol, carpeta fútbol, la remuevo el archivo 2 y solamente me quedo con el 1. Si le doy grabar, lo voy a poner en la misma carpeta donde creé el archivo anterior y lo voy a guardar como PDF. Después de un ratito, ahora, ¿qué pasa si yo tengo muchas imágenes y preciso pasarlas todas a PDF? Es el mismo proceso que acabo de realizar. Voy a Automate, una presentación PDF, le voy a decir todos los archivos, van a quedar los 3 archivos que vengo trabajando, le voy a dar guardar y sin título 1, porque lo voy a poner en la misma carpeta. Perfecto, mientras tanto reviso cómo va quedando. Tarda un poquito en realizar el trabajo, son archivos por lo general un poco pesados. En JPG el peso es mínimo. Ya me creó los 2 documentos Photoshop. El primero es solamente la carpeta, quedó como un archivo PDF. Son archivos por lo general bastante pesados, pero lo pueden enviar a imprimir en otra gráfica donde les resulte mucho más económico. Por lo general, hasta el año pasado estaba costando creo que 60 pesos mandar a hacer una. Ahora no tengo la verdad idea cuánto puede estar costando, pero este sería el trabajo gráfico para realizar una carpeta. Ahora, ¿qué sucede cuando mandamos muchos archivos a la vez? Todos los que tenemos abiertos. Tengo el primero, perdón, lo pasé demasiado rápido. Tengo el primer archivo que tenía abierto, el segundo,
y el tercero que era la firma. Son archivos muy pesados, como vemos este es 21 megas, este tiene menos información, son 7 megas y media, en cambio si vemos el JPG tiene 2,91. El archivo es muy grande, si nosotros le doy zoom directamente, este sería el 100% de la imagen, es un archivo bastante pesado, en JPG son 3 megas casi, cuando es una sola imagen son 7 megas y medio, ya son 3 imágenes, son 21. Bueno, voy a cancelar esto. Vemos, tengo diferentes imágenes. Por lo general, a veces, hasta el año pasado, cuando trabajaba en escuelas, para realizar las fotos de los cursos, al cerrar las cursadas, trabajaba con 3 imágenes. Es decir, entregaba una imagen grupal y una imagen individual y una imagen con amigos. Por cuestión de costos, lo que hacía es que unía 2 fotos en una sola, así solo pagaba la impresión de una y no independientemente una, en este caso la de arriba, la de abajo y la tercera foto que sería la grupal, tendría que pagar 3. El costo sería un poco más, no mucho, pero si sacamos una cantidad importante siempre se ahorra un poco. Entonces saco la foto individual, la foto con los amigos y bueno, ya sería la foto grupal. Entonces se entregan tres imágenes. En este caso puede ser la grupal grande o la individual grande y entregar una foto con los amigos o el grupo. Eso es una cuestión ya a elegir a gusto de ustedes. Bueno, la carpeta está realizada. Por ahí me queda explicar un par de cosas. No voy a guardar los cambios. Voy a traer otra imagen. Eh, esta imagen. Bien. Bueno, tengo este fondo seleccionado. Voy a duplicar mi capa. Control J, duplico mi capa. Apago la capa de fondo. Y voy a trabajar con, no sé, a ver qué se me ocurre acá. Control 0, clic, voy trayendo esta zona. Bueno, a ver si podemos trabajarla. Tengo herramientas de corrección de algunas cosas. Si utilizo la herramienta puntual de corrección, me corrige puntualmente aquello que yo preciso, copiando de segmentos que tiene al lado de la imagen la información para reemplazar aquello que yo quería reemplazar. Voy a apagar, enciendo la imagen original, apago la corrección que hicimos y tenemos una primera corrección. Se nota bastante, pero nos va a ayudar. Bueno, esa puede ser, esa es una. Voy a utilizar esta del edificio para explicar. Bueno, para cambiar el color de este cielo, voy a utilizar esta imagen. Lo primero que voy a hacer es duplicar la fotografía, selecciono control J, duplico la imagen, apago la original, voy a crear una máscara de capa para trabajar de forma no destructiva. Voy a utilizar selección rápida, selecciono el área del cielo, con Alt resto áreas de selección, o simplemente puedo ir a sumar áreas de selección, restar áreas de selección y seleccionar. Tengo esta zona con el pincel negro, recordémonos, puedo borrar esta zona de acá. Y tengo el cielo borrado, sin perder información. Con blanco, vuelvo y pinto con blanco, recupero la información blanco. Recupero la información que tenía previamente. Ahora me quedaría poner, supongamos como hicimos con el montaje, otro fondo, o simplemente creo una capa. Esta sería la forma más intuitiva, la pongo debajo y se me ocurre pintarla de color, no sé, verde. Bueno, pinto el cielo de verde y nos puede servir para realizar, no sé, un flyer u otro tipo de elemento gráfico. Voy a apagar esta capa
me voy a la capa original, apago la capa que le borré el fondo y voy a recuperar esta zona. Entonces enciendo el área original y supongamos que le voy a cambiar una capa de tono y saturación, un poco azul el cielo, debajo aumento la saturación y el brillo. Esa sería otra forma de, ahí está, de cambiar, digamos, un, un color. Otra forma, voy a hacer que solamente afecte a la capa que tengo acá abajo. En este caso no me afectaría, volvería al color original porque me está mostrando el del fondo. Voy a apagar estas dos imágenes, me concentro en esta, voy a seleccionar, en este caso, perdón, estoy con la herramienta de pintar, no con la de selección. Selecciono los edificios, agrego este segmento de selección y puedo trabajar de la misma manera. Puedo ponerle un poco de tono, saturación, pongamos un tono un poco más verdoso y por esta zona. Si tengo acá, y tengo cambiado el color de magenta y así logré cambiarle el color al edificio. Lo mismo puedo hacer con el cielo y si tengo áreas más complejas de selección, pues armarse de mucha paciencia, seleccionar despacio, por ejemplo, de la siguiente manera. Tengo el área de selección poligonal, el lazo de selección poligonal, voy a seleccionar de esta manera este cuadrado. Tómense su tiempo, háganlo bastante despacio para que tengan mejores áreas de selección. Bien, tengo mis áreas seleccionadas, voy a utilizar tono y saturación, supongamos que voy a poner, no sé, blanco y negro. Le bajo los blancos, le pongo los amarillos, bajo todos los colores, cosa de, bueno, los cianes fueron muchos. Y tengo mi edificio en blanco y negro. Esto sería, me falta un par de herramientas más, que sí me parece importante que las veamos. No sé, voy a utilizar esta imagen. Perfecto. Tengo herramientas de Dodge and Burn, que sería sobreexposición y subexposición, y algunas de enfoque. Voy a duplicar esta imagen y explico de qué se trata. Apago la imagen de abajo, voy a aplicar un poco sobre la frutilla. Primero la selecciono. Bien, supongamos que quedó perfectamente seleccionada, las hojas, todo. Voy a utilizar la herramienta de Dodge. Entonces empiezo a aplicar, voy a agrandar un poco más el pincel. Perfecto. Herramientas de sobreexposición. Voy acá en los tonos medios. Bien, como vemos, trabaja sobre las luces, puede trabajar en las sombras o en las altas luces. Entonces, prefiero que trabaje sobre los tonos medios y vamos a ver qué resultado le tenía la frutilla. Teniendo la herramienta de sobreexposición de Dodge, vemos que trabaja sobre las luces. Si yo apago esta capa y enciendo la de abajo, vemos que la frutilla estaba mucho más oscura. Si enciendo la capa a la que le realice el cambio, tenemos una frutilla mucho más luminosa. Voy a duplicar la capa. A esta le voy a poner control Z, se duplicó porque se duplicó solamente la frutilla porque es lo que tengo seleccionado. Si le doy control J, vemos que me aparece la frutilla transparente. A este le voy a poner sobreexposición. Bien, esta la elimino, enciendo
la capa original, le doy control J y es lo mismo, voy a seleccionar la frutilla. Seleccioné de vuelta la frutilla y voy a utilizar la herramienta quemado. Bueno, entonces lo que hace es que trabaja lo mismo sobre las sombras, voy a trabajar sobre los medios tonos y voy a trabajar pintando la selección. Vemos. Bien. Esas son las herramientas de sobreexposición y subexposición. Es decir, tenemos sobreexpuesta la frutilla, la tenemos subexpuesta y tenemos la imagen original. Voy a deseleccionar este segmento, voy a duplicar la capa original, voy a nombrar a la capa que subexpuse como subexposición. Tengo nombrada la capa sobreexposición, subexposición, apago la segunda, bien, y voy a trabajar con la herramienta de enfoque, que es decir, es la esponjita que está acá. Voy a seleccionar la frutilla, lo mismo, selecciono, selección rápida, tengo la frutilla seleccionada, voy a la herramienta de la esponjita, que sería la herramienta de enfoque, como para darle textura. Vamos a trabajar en desaturar, perdón, le saca el color, desatura un poco las áreas luminosas y va cambiando un poco el aspecto de la imagen. Voy a encender la original, tengo la original, desaturó, descoloró un poco. Si yo sigo pintando, vamos a ver de que va a quedar una mancha bastante negra hasta que quede del todo negra. Entonces tengo un color desaturado, tengo un color subexpuesto y tengo la frutilla sobreexpuesta. Estas serían las herramientas que tenemos. Luego tengo otras que también me parecen importantes mencionarlas. Voy a trabajar con, voy a duplicar la imagen 3 veces. Esta la voy a borrar las capas que acabé de crear, las suprimo, control D, elimino estas capas, voy a crear control J, la duplico 3 veces, perfecto. Voy a trabajar en lo mismo, selecciono la frutilla, esta vez puede ser con la varita mágica. Vemos que no me funciona bastante bien, no me aplica todas las selecciones que yo preciso, funciona mucho mejor la varita mágica, pero la herramienta de selección rápida. Y tengo seleccionada la frutilla. Lo que voy a hacer es darle un poco de desenfoque. Voy a pintar, voy a hacer más grande mi área de desenfoque. Perfecto. Voy a ir pintando. Perfecto, apago las capas que estaban arriba porque no me permitía ver los cambios que estaba realizando. Y tengo control D, deselecciono y tengo la frutilla desenfocada. Es una forma de articular estos trabajos, articular las herramientas y ver cómo pueden colaborar, cómo podemos hacer para utilizar estas herramientas de forma tal que nos permita obtener los resultados que nosotros deseamos. La enciendo, tengo la frutilla desenfocada. Voy a activar la capa superior. A este le voy a poner doble clic, desenfoque, la voy a apagar, apago la original. Luego tengo la herramienta de enfoque, voy a seleccionar la capa, voy a hacer más grande mi pincel, no, perdón, control Z, voy a seleccionar primero la frutilla, aumente muchas zonas de selección, voy a deseleccionar, me voy con un poco de la tecla Alt, muy bien, tengo seleccionada la frutilla, ahora me voy a, de vuelta, tengo la herramienta desenfoque, tengo la herramienta enfoque, voy a enfocar un poco, voy a empezar a pintar la frutilla. Si le doy muchísimo se me cuelga un poco el Photoshop. Bien. Tratemos de ir un poco más
despacio, cosa de que el Photoshop, como ya saben, para que consuma un poco menos de recursos, ya saben cómo trabajarla. Vemos cómo va quedando. Bien, activo la capa. Voy a hacerle un poco más en esta zona. Lo que hace es como que realza la textura. Lo que hace la función es realzar la textura. Vamos a ver cómo era. Control D, deselecciono. Activo la capa superior, que es la copia de la original. Vemos la frutilla, la desactivo. Y vemos que tiene como más textura. Vámonos un poco más de cerca. Tenemos la frutilla original. La apago. La que acabo de modificar. Y tiene como áreas más enfocadas en las que se realza la textura. Control 0. Voy a ponerle capa de enfoque. La apago y tengo la tercera herramienta de esta zona, que es la de mover. Si yo muevo, perdón, voy primero a seleccionar mi frutilla y empiezo a mover mi área de... Voy a hacerlo de forma bastante grotesca, que se note bastante qué es lo que estoy haciendo. Vemos que lo que hace es que empieza a mover y a desacomodar los píxeles de la imagen. Acá lo puedo ir moviendo poco a poco. Se parece a la herramienta licuar, actúa de forma diferente. Vemos, ahí ya desplacé mi imagen. Háganlo con mucho más cariño. Tengo la imagen original, tengo la imagen ya deformada. Luego nos quedaría la parte del parche, por ejemplo. Bien, voy a utilizar la herramienta de reemplazar por áreas cercanas. Reemplazo mi frutilla, la apago. Perdón. Tengo la frutilla seleccionada, voy a moverla y la puedo copiar. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Voy a trabajar con la siguiente herramienta. Esta sería la herramienta de duplicar dentro de la misma imagen. Si yo voy, por ejemplo, voy a seleccionar la frutilla, me la llevo, la muevo a otra zona, acá. Bien, lo que hace el Photoshop es que remueve de una zona y la duplica en otra. Hace el mejor trabajo, entre mejor seleccionen ustedes el área a clonar o a modificar, mejores resultados van a tener. Tenemos la herramienta parche. Voy a deseleccionar, control D, voy a seleccionar la frutilla, digamos. Tómense mucho más tiempo, lo hacen, la voy a mover, por ejemplo, y reemplaza otras zonas. ¿Para qué nos sirve esto? Voy a buscar una imagen que sea más, que funcione mucho mejor. A ver, no sé en qué clase es la que va esto. Bien, voy a utilizar esta. Bueno, tengo las herramientas de clonado. Como les decía, si por ejemplo el contenido rellena según el contenido cercano, lo duplico y lo muevo acá. Bien, acepto y automáticamente me borra la foto. Funciona bastante bien en este caso, porque vemos que el muro es bastante similar en otras zonas. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, el parche. Control D deselecciono, voy a utilizar la herramienta parche y me la llevo y borré la imagen. No simplemente la moví y la desplacé y rellené según el contenido, sino que busqué una zona similar a la que yo precisaría para clonar. Si en caso contrario, pongamos la puerta. No funciona bastante bien. Control Alt Z. Bueno, tengo el tapón de clonado. Por ejemplo, que lo que hace es que voy a clonar esta puerta. Una de las formas es, selecciono la imagen con rellenar según el contenido. Selecciono, perdón, control Z, voy a seleccionar mi imagen. Bien, me la llevo y tendría ya dos puertas.
pero no me interesa hacerlo de esta manera. Bueno, tengo la imagen original y, por ejemplo, voy a utilizar a estas dos personas, las voy a clonar y a poner del lado contrario. Entonces voy a mi herramienta de selección y rellenar según el contenido. Las pongo en el lado contrario. Me voy a imagen, editar, edición, en transformar y les puedo dar flip en horizontal. Listo. Ya terminé el primer montaje. Vemos que me lo reemplazo por completo. Esta ya la había modificado. Esta cámara no estaba en esta zona, estaba en esta. Pero voy a clonar la puerta. Entonces utilizo el tapón de clonado con la tecla Alt. Elijo qué zona voy a clonar. Voy a poner el muro en la puerta en vez de clonar la puerta. Selecciono esta área, Alt, área de selección, y empiezo a pintar. Es lo mismo, tengan mucha paciencia, utilicen áreas de clonado bastante similares y pueden realizar montajes bastante buenos. Como vemos, me quedó muy notorio, pero tómense en todo el tiempo. Podemos utilizar un poquito el pincel corrector, esta zona también, para integrarlo un poco más y sea menos notorio. En este caso, lo mismo, voy al tapón de clonado, selecciono, no sé, esta área y empiezo a pintar acá arriba para que me quede un poco más simétrico. Se nota un montón, pero vuelvo al pincel corrector y trato de integrarlo un poquito más a la imagen. De esta forma llegamos a la parte final de Photoshop. Espero les haya gustado. Hay muchísimas cosas más. Es un programa muy complejo, incluso se puede desde trabajar imágenes, revelarlas, hasta edición de video, exportar para web, diseño para web y trabajo de 3D. Esto es lo que corresponde al programa del Centro al taller de fotografía básica del Centro de Fomento Mariano Moreno. Espero les haya gustado. Si tienen algún inconveniente en la instalación del programa, sea algo que quieren que explique, de vuelta no tengo ningún problema. Como les digo, hay muchas herramientas. Este es simplemente el primer acercamiento y, como siempre, pues cualquier sugerencia es bienvenida, cualquier crítica es más que bienvenida. Espero se encuentren todos muy bien de salud y bueno, cualquier cosa me avisan y espero que la clase haya sido de su agrado. Saludos.